Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día. Gracias que podemos estar aquí, Señor, hoy para escucharte, para aprender de tu palabra. Y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hoy día preparando nuestro corazón para que reciba el mensaje tuyo hoy día, para que hoy podamos tener un encuentro contigo, podamos tener un tiempo contigo, Padre Santo. Hoy día podamos salir llenos de tu palabra, llenos del mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos, que toda distracción se aleje de nosotros, que todo dardo del maligno que pretenda distraernos hoy sea echado fuera de este lugar en el poder tuyo, Señor. Padre, háblanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba hablando con mi esposa hace unos días, algo que algunos lo llaman que es medio macabro, que es medio raro, que es medio incómodo, que es cuando uno habla acerca de qué va a pasar cuando uno va a morir. Entonces estábamos hablando acerca de eso y estábamos diciendo qué va a pasar. ¿Queremos ser incinerados o queremos que el cuerpito esté en un ataúd, en un lugar así? ¿Queremos quedarnos aquí o queremos que nuestros restos se vayan a nuestro país de origen? Así que estábamos hablando de algo que no gusta planear, pero que es algo real que va a ocurrir en la vida de nosotros en algún momento, y estábamos hablando de ello. Nosotros no lo vemos, no estamos hablando de eso porque vemos que la muerte puede estar cercana a nosotros. Por ahora no lo vemos así, pero para otras personas sí lo es. Para otras personas sí es un poco diferente. Estaba escuchando el mensaje del evangelista Luis Palau en el año 2018. Lo invitaron a predicar en una iglesia. Él estaba en la congregación y habló con toda la iglesia, y él les dijo en ese momento: el doctor me ha dado un diagnóstico, me ha dado 3 meses de vida o hasta 1 año posible de vida. Y lo estaba compartiendo en la congregación y él decía: pero yo estoy confiando en el Señor, que Dios me puede sanar o el Señor me va a llamar a su presencia. Él lo estaba compartiendo así, algo que le iba a ocurrir ya de manera cercana a su vida. Así que me imagino que la congregación reaccionó a ese momento, quizá algunos con tristeza porque lo aman a Luis Palau, quizá algunos confundidos, algunos con preguntas: ¿qué estará ocurriendo en la vida de él? Finalmente él no falleció en el año 2018, falleció hace una semana en el año 2021. Creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido algún familiar o amigo que se ha acercado a nosotros o de alguna manera nos ha dicho que sus días están cercanos a partir de este mundo, ¿no? Y realmente cuando alguien nos dice eso, no estamos preparados para saber cómo responder a esa situación, a ese momento que nos están compartiendo. Probablemente si es un ser querido, es un amigo, pues en ese momento nos embargamos de tristeza, nos embargamos de dolor, y tratar de pensar qué palabras decir a alguien que te está comunicando algo bastante fuerte que está ocurriendo en su vida. Cuando nosotros vamos a la Biblia, el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, hablan de una historia fascinante. Hablan de cuando Jesús estaba con sus discípulos y les va a hablar a ellos acerca de su muerte inminente. Les va a compartir a ellos algo que le iba a ocurrir de una manera muy cercana a su vida. Voy a partir de este mundo. El día de hoy nos vamos a centrar en Juan. Juan nos va a hacer como una lupa para acercarnos a esta historia. Es una historia que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Juan, capítulo 12, versículo 27. Y empieza así, diciendo Jesús: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Mira cómo empieza a describir este momento que Jesús se encuentra. Dice que Él se encuentra angustiado. Se encuentra en un momento de perturbación profunda.
Esta palabra habla de que algo está amenazando su vida y por eso se encuentra perturbado. Es una emoción humana porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y aquí estamos viendo que Él atravesó por una emoción humana que tú y yo hemos atravesado en algún momento de nuestra vida. Hemos sido perturbados por alguna situación que ha ocurrido en nuestro entorno o en nuestra vida. Y Jesús se encontraba así. ¿Y qué era la preocupación? ¿Qué era la angustia? ¿Qué era esa perturbación profunda que estaba ocurriendo en la vida de Jesús? Y era la cercanía de la muerte. Pero no era tanto temor a la muerte. Y por eso Jesús empieza a decir, ¿acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Líbrame de lo que voy a pasar. Y él obviamente él iba a pasar por una muerte sumamente cruel, sumamente dura, sumamente difícil, pero la parte más cruel no era la muerte en sí, sino la parte más cruel era la parte donde él iba a cargar el pecado de todo el mundo y iba a quebrarse su comunión con su Padre, y es donde le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso voy a pedir, Padre, sálvame de esta hora difícil? En una comunión tan íntima con Dios en ese momento de Dios Hijo y Dios Padre, donde está hablando de algo tan profundo en ese momento. Pero luego Él dice lo siguiente, yo puedo pedirle que sea libre de esta situación, pero si precisamente para afrontarla he venido. He venido a este mundo justo para cumplir una misión por toda la humanidad. Y por eso voy a someterme a la voluntad del Padre. Voy a someterme a la voluntad, que es el camino para poder rescatar a la humanidad. ¿Sabes? Una de las cosas que yo aprendo leyendo ese primer versículo es que Jesús experimentó perturbación. Así que cuando tú y yo experimentamos perturbación en nuestra vida, hay alguien que nos puede entender perfectamente lo que está ocurriendo en nosotros. Hay alguien que va a poder auxiliarte, hay alguien que va a poder estar contigo en ese momento que te está causando perturbación. Pero ¿qué era lo que le estaba causando perturbación? Era que se estaba acercando el momento de cargar el pecado de todo el mundo. Y él sabía que en ese momento la relación con el Padre se iba a quebrar. Y por eso al final dice, pero yo he venido para cumplir esa misión. Yo me sujeto al Padre para cumplir esa misión. Recuerdo una mamá nos compartió que su hijo estaba con una enfermedad y que le quedaba poco tiempo de vida. Así que empezamos a orar con todo nuestro corazón. Y ella es una mujer de Dios, una mujer de fe. Y ella oraba por su hijo. Compartía eso con muchas personas y muchas personas estaban orando. Pero ella me compartió cómo llegó un momento donde ella estaba orando a Dios, quebrantándose delante de Dios, clamando a Dios por su hijo, pidiendo a Dios. Pero en ese momento le dijo a Dios, Dios, si es tu voluntad llevarlo, que se haga tu voluntad. Y en ese momento se quebrantó y empezó a llorar y a llorar. Pero entendió algo, que si es la voluntad tuya, que se haga tu voluntad. Qué difícil momento para esta mamá entregar a su hijo a la voluntad de Dios. Ella luego conversó conmigo y me dijo, solo Dios me ha podido sostener en mi vida. Realmente Dios ha sido la roca que sostiene mi vida. ¿Sabes? Hay un salmista que dice en el Salmo 42:11 lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y él está expresando una emoción humana. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te perturbas? ¿Por qué te llenas de angustia? Aprende a esperar en Dios. Vamos a experimentar esa emoción, sí, pero es en ese momento cuando experimentamos esa emoción, cuando podemos buscar a Dios y podemos sostenernos en Dios para que Él fortalezca nuestra vida. Ahora Jesús sigue hablando en Juan capítulo 12, versículo 28. Juan 12, versículo 28 y dice lo siguiente: Padre,
glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. En ese momento de dolor, en ese momento de perturbación, Jesús vio más allá de su sufrimiento. Jesús estaba pensando no en él, Jesús estaba pensando en el Padre y dice: glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, en lugar de seguir centrándose en su dolor y en su sufrimiento, que fue un momento puntual, porque Jesús no vivió una vida dominada por la angustia, sino fue un solo momento puntual. Él mira más allá de su dolor y se enfoca en glorificar a su Padre. Y el Padre habla en ese momento, dice: se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Allí está hablando el Padre al Hijo en un momento de sufrimiento. Cuando nosotros atravesamos algún momento de sufrimiento, Dios quiere hablarte. Dios te va a hablar como le habló a su Hijo. Y decía: desde el cielo se oyó una voz: ya lo he glorificado. A través de la vida terrenal de Jesús, Jesús glorificó al Padre. Pero luego dice: y volveré a glorificarlo. Y ahí se refiere a que lo va a glorificar en su muerte y en su resurrección. Cuando Jesús entregue su cuerpo y muera y resucite, también seguirá glorificando al Padre. Y ese fue ese momento especial, ese momento íntimo entre Dios. Cuando estaba afrontando un momento de agonía, Dios habló. Y Juan 12, versículo 29 y 30 dice lo siguiente: la multitud que estaba allí oyó la voz. La multitud sí escuchó la voz, pero quiero que notes algo. Decía que había sido un trueno. Y otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. La multitud estaba ahí. En ese momento, cuando el Padre le habló al Hijo, imagínate ese momento, pero en ese instante la gente que estaba ahí estaba confundida, porque cuando escuchan, dices: parece que fue un trueno. Otros dicen: parece que fue un ángel. No había claridad, había confusión. Y es interesante porque era la misma gente que antes le habían dicho a Jesús: Hosana, Hosana. Ahora, esa gente que había estado gritando Hosana, Hosana, tenían confusión. No tenían discernimiento espiritual para entender lo que estaba ocurriendo en ese momento. No estaban pudiendo percibir el momento espiritual que estaba ocurriendo aquí. Y así es como ocurre el día de hoy. Puede ser gente religiosa, puede ser gente agnóstica, puede ser gente atea. Están confundidos y no perciben el mundo espiritual. Y lo que estaba ocurriendo en esa época sigue ocurriendo el día de hoy. La religiosidad no es una señal de estar conectado con Dios. Esa gente religiosa que antes gritaba Hosana, Hosana, ahora no comprendían lo que estaba ocurriendo. Y sigamos con el pasaje. Juan capítulo 12 versículo 31 dice: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Y acá hay una palabra muy importante que es el juicio. Ya ha venido ahora el juicio. ¿Para quién? Para el mundo y para el príncipe de este mundo. Hay un juicio, hay una declaración de Dios para el mundo. Ahora el mundo, esa palabra mundo tiene muchos significados, pero en este contexto el mundo se refiere a la gente que no ha creído en Jesús, a la gente que no cree en Dios. El juicio de este mundo ha llegado y el príncipe de este mundo, se refiere a Satanás, va a ser expulsado. Así que algo serio va a ocurrir en este mundo. El juicio de Dios ha llegado ya para este mundo. Este mundo que cree que nunca va a llegar el juicio de Dios ya empezó cuando Jesús vino a este mundo. Dios
Ya está declarando culpable a la gente que rechaza a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y ya son declarados culpables en manera presente desde ese momento, pero serán declarados culpables en el juicio final cuando llegue ese momento. Por eso murió Jesús. Jesús murió para liberarte a ti y a mí de ese juicio y poder rescatarnos a cada uno de nosotros del príncipe de este mundo que tenía en control al mundo. Y Dios por eso envió a Jesús. Satanás pudo creer que había derrotado a Jesús cuando lo vio en la cruz. Lo que él no sabía es que la cruz derrotó a Satanás. La cruz derrotó a Satanás. Lo que él creía que era la derrota de Jesús, realmente era la derrota de Satanás. Satanás mordió a Jesús en el talón, pero Jesús lo aplastó en la cabeza. Su juicio es presente desde el momento que ocurre la cruz, cuando Jesucristo muere en la cruz. Él solo te puede atacar, él solo te puede tentar, pero él ya no tiene autoridad sobre tu vida. Miremos lo que dice Apocalipsis 20:10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ese es el juicio hacia el diablo. Un día desde ese momento, el tiempo presente ya había sido enjuiciado, pero el tiempo futuro, porque implica dos, implica el tiempo presente e implica el futuro. En el futuro el diablo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y ahí será su destino final, no solo de él, sino de toda persona que ha rechazado a Jesús no lo ha reconocido como Señor y Salvador de su vida. Juan 12, versículo 32 y versículo 33 dice lo siguiente: pero yo, dice Jesús, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Pero yo, está hablando aquí de él mismo, dice: voy a ser levantado de la tierra. ¿A qué se refiere cuando él está diciendo voy a ser levantado de la tierra? Y acá está hablando de qué manera iba a morir. Estaba hablando de su muerte. Estaba hablando de su muerte en la cruz. El día que sea levantado, voy a morir en la cruz. Algo va a ocurrir, esa cruz va a hacer algo. Cuando ya muera en la cruz, voy a traer a todos a mí mismo. A la gente que está en las tinieblas, a la gente que está apartada de Dios, a la gente que no cree en Él. Jesús, a través de la cruz, es como un imán que va a traer a las personas hacia Él. Y el imán es poderoso, ¿no? Cuando un imán atrae algo y lo toma y ya no lo suelta. Y así era lo que Jesús iba a hacer. La cruz iba a traer a las personas hacia Él, una a una. Jesús iba a traer personas hacia Él. Y eso es lo que Él está diciendo en eso. Yo voy a cumplir esa misión de morir en la cruz. Y esa cruz va a traer a las personas hacia Él. La cruz derrotó a Satanás para atraer muchos hacia Él. La cruz derrotó a Satanás para atraer muchos hacia Él. Un día Jesús estaba en la cruz y había ahí alguien muriendo a su lado. Y en ese momento Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dice? Hoy estarás en el paraíso conmigo. Jesús lo atrajo al ladrón que estaba a su lado. Jesús atrajo a una mujer que sufría una enfermedad por muchos años y llegó y lo tocó y le dijo: tu fe te ha salvado. Jesús atrajo a un Pablo que era un perseguidor de la iglesia.
y lo atrajo hacia Él y vino hacia Él y cambió completamente su vida. Jesús ha atraído a muchas y muchas personas. Un día Jesús me atrajo a mí, me llamó a Él y por su gracia yo respondí sin merecer nada. Él me atrajo y desde ese día hasta el día de hoy camino hacia Él y caminaré hacia Él. La muerte de la cruz fue algo terrible. La muerte de la cruz fue algo muy, muy cruel. Pero Él sabía que la cruz sería la forma para atraer la gente hacia Él. Juan capítulo 12, versículo 34. Juan 12, 34, la gente responde: de la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Y los judíos le responden a Jesús algo que nosotros sabemos, algo que hemos sido enseñados, instruidos, es que el Mesías va a permanecer para siempre. ¿Cómo hablas tú de un Mesías que va a morir? Para el judío no entiende eso. El judío no comprende que el Mesías iba a morir. Solamente veían los pasajes del Antiguo Testamento donde hablan de que viene el Mesías para liberarnos y va a ser el rey para siempre. Pero no leyeron los pasajes como Isaías 53, donde presenta al Mesías que va a sufrir, el Mesías que va a ser entregado por nosotros. Por eso ellos tenían esa confusión y decían: ¿cómo tú hablas de que vas a morir y que tú eres el Mesías si el Cristo permanece para siempre? ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Cómo es que va a morir? Porque ahí ellos entienden claramente que está hablando de su muerte inminente, de que va a morir muy pronto. Y aún más, ellos le dicen: ¿quién es ese Hijo del Hombre? De una manera sarcástica. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? No entendían, había confusión en ellos, como creo que sigue habiendo confusión el día de hoy en el mundo en que vivimos. ¿Cuál es el camino que yo debo seguir para realmente conectarme con Dios? ¿Cuál es el camino correcto? Y en este mundo de confusión es algo que también lo podemos ver en la antigüedad, en el momento cuando Jesús estaba en la tierra. La gente estaba confundida. Pero Jesús sigue hablando. En Juan 12, versículo 35 y 36, dice: ustedes van a tener la luz solo por un poco más de tiempo. Les dijo Jesús: caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelva las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Hay confusión. No sabes a dónde vas. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Y Jesús aquí está hablando del mundo espiritual, donde hay la luz y donde hay las tinieblas. La luz simboliza a Dios y su obrar, y las tinieblas simboliza a Satanás y su obrar malévolo en el mundo. Y aquí Jesús les dice algo: yo soy la luz, y la luz solo la van a tener por un poco más de tiempo. Estoy acá y solo voy a estar con ustedes por un poco más de tiempo. Mi muerte está cercana, les dijo Jesús. Por eso les digo, caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. Hay un mundo malvado, hay un mundo espiritual de tinieblas que está obrando en el mundo y que los quiere envolver. El que camina en las tinieblas, en ese mundo, no sabe a dónde va. Vive una vida de confusión. No sabe por dónde ir. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. ¿Cómo salir de las tinieblas y pasarme a la luz? Y acá el versículo 36 lo dice de forma clara. La única manera para yo salir de las tinieblas, porque si no sabes, todos nacemos en las tinieblas. Y para salir de las tinieblas y llegar a la luz, acá nos da la clave. Mientras tengan la luz, crean en ella. Crean en ella. Tengan fe en Jesús, que es la luz, para que en ese momento ustedes sean hijos de la luz.
Cuando tú creíste en Jesús, en ese momento que tú pusiste tu fe en Jesús, en ese mismo instante tú dejaste del mundo de las tinieblas y pasaste al mundo de la luz. Y ahora tú estás en el mundo de la luz para siempre. Si tú creíste en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú ya eres un hijo de luz. Dios te ha hecho parte de la luz. Dios te ha sacado de las tinieblas y te ha puesto a la luz. Por eso murió Jesús. Porque tú y yo estábamos en las tinieblas. Tú y yo estábamos en un mundo de confusión. Tú y yo no entendíamos el mundo espiritual. Por eso murió Jesús. Murió en una cruz para atraerte y sacarte de las tinieblas y hacerte un hijo de luz. Y ahora podemos dar gracias a Dios porque somos hijos de luz. Y no somos hijos de luz porque nosotros lo ganamos. Somos hijos de luz porque creímos en Él. Porque pusiste tu confianza en Él. Porque le dijiste, yo deposito toda mi vida en tus manos. Y en ese mismo instante saliste del mundo de las tinieblas y entraste al mundo de la luz. Y te tengo una noticia. Tú eres hijo de la luz para siempre. Nadie te puede sacar del mundo de la luz. Ya eres parte del mundo de la luz de Dios para siempre. Y ese es el mensaje maravilloso que nosotros tenemos. Mira Juan 12, versículo 46, más adelante. Dice, Jesús, yo, la luz, he venido al mundo. Jesús está diciendo algo muy claro. Yo soy la luz que este mundo necesita. Yo soy el que le va a dar claridad a la gente dónde es el camino para conectarme nuevamente con Dios. Yo soy la luz. Pero no solamente dice yo soy la luz, sino lo más hermoso, dice he venido al mundo. La luz vino al mundo, llegó al mundo, para que todo aquel que cree en mí no, ¿qué cosa? Permanezca en tinieblas. Por eso vino Jesús al mundo. Él es la luz perfecta, que Él vino acá, a la tierra, a un mundo de confusión, y murió en la cruz para que no te quedes en las tinieblas. Para que no permanezcas en tinieblas. Si Él no hubiese venido, tú y yo seguiríamos en el mundo de las tinieblas. Quiero que te des cuenta de cuánto tenemos que agradecer a Dios. Porque gracias a lo que Él hizo, a que vino a este mundo, murió en una cruz y resucitó al tercer día, es que tú y yo tenemos acceso a salir de las tinieblas y entrar a la luz. Yo quiero decirte algo, si aún no has abierto tu corazón a Jesús, no lo has puesto como Señor y Salvador de tu vida, si crees en Dios, pero no has invitado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes salir de las tinieblas y entrar a la luz. Hoy. Y lo único que tienes que hacer es creer en Jesús, creer que Él vino aquí para rescatarte. Creer que Él vino al mundo para sacarte de las tinieblas y ponerte en la luz. Ahí en el lugar que estás, te invito a cerrar los ojos y buscar a Dios en este momento. Busquemos al Señor. Y hoy este es momento de pensar cada uno en su vida. Este es el momento de entender que la cruz es poderosa para derrotar a Satanás y así atraer a la gente hacia Jesús. La pregunta es, ¿ya pusiste tu fe en Jesús? ¿Ya saliste de las tinieblas y estás en la luz de Dios? Si aún no has invitado a Jesús a tu corazón, hoy te invito a que lo hagas. Hoy te invito a que pongas a Jesús como Señor
y Salvador de tu vida. Ahí en el lugar que estás, háblale a Dios en este momento. Háblale a Jesús y dile: gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Hoy creo en ti. Creo que tú cargaste mis pecados y los pecados de todo el mundo. Hoy recibo tu perdón. Hoy te invito a que seas el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte hoy que eres ya hijo de la luz. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios y lo serás para siempre. Lo único que necesitas es algunos consejos para saber cómo crecer en tu vida espiritual. Así que si has hecho esta oración hoy día, por favor, acércate a mí, acércate a mi esposo, a alguno de los líderes de la iglesia. Solo queremos darte algunas palabras de consejo. Si lo has hecho a través de en tu casa, pues dilo por los medios sociales y podremos también darte algunas palabras de consejos. Ahora, si todos nosotros ya, lo que estamos acá, la gran mayoría, ya somos hijos de la luz, pues yo quiero decirte algo. Jesús vino al mundo para atraer a la gente hacia Él. Y por eso Él vino y murió en la cruz. Pero hoy, Jesús quiere atraer mucho más gente hacia Él. Pero ¿sabes cómo lo quiere hacer? A través de ti. A través de ti, a través de mí. Jesús quiere atraer más personas a través de nosotros. Y por eso quiero darte cinco ideas, 5 consejos. Y te vas a acordar con los 5 dedos, ¿ok? El primer reto que te doy en este día, para que tú te dejes usar por Dios y para que Dios atraiga personas a través de ti. Primer paso. Escribe los nombres de personas que necesiten de Dios, que están cerca de tu vida. Escribe, 2 o 3 personas, escribe sus nombres. Ese es el primer paso. El segundo, ora por ellos. Desde hoy día hasta el domingo de resurrección, 2 semanas. Ora por ellos cada día, desde hoy. Empieza a ponerlos en la presencia de Dios. 3, háblales de Jesús. De una manera sencilla, diles cómo Jesús llegó a tu vida. No te compliques, no tengas miedo. Habla lo que Dios ponga en tu boca y díselo. Háblales cómo Jesús llegó a tu vida. 4, invítalos al domingo de resurrección. Puedes usar nuestra tarjeta que tenemos, la tarjeta que tenemos en nuestras redes sociales. Puedes usarla, úsala, puedes compartirla por WhatsApp, por mensaje de texto, en tu muro de Facebook, donde tú quieras. Usa las tarjetas, que no sé si está en la pantalla la tarjeta. Bueno, tenemos una tarjeta y la puedes usar. 5, ven con tu invitado el día del domingo de resurrección. 5 ideas que te estoy dando. Primero, ¿cuál es el primero? Escribe 2 o 3 nombres de personas que necesiten de Dios, que está cerca de tu vida. Segundo, ora por ellos cada día. Ora por ellos cada día hasta el domingo de resurrección. Tercero, háblales de Jesús, cómo Jesús llegó a tu vida. 4, invítalos al domingo de resurrección. 5, ven con ellos, tráelos el domingo de resurrección. Jesús ha levantado una iglesia. ¿Sabes para qué? Para atraer a otros hacia Jesús. Pongámonos de pie en esta mañana. Jesús quiere usar a Ventri en español para atraer a más personas hacia Él. Él quiere que la gente no se quede en tinieblas. Él quiere que la gente sea rescatada, salga de las tinieblas y entre a la luz. Salga de la confusión y entre a la claridad. Eso es lo que Dios desea. Y por eso Dios quiere usarte a ti y a mí. Así que te he dado 5 ideas para que empieces desde hoy. Porque Dios quiere atraer muchos a través de ti.